Hace pocos meses me había comprometido a explicar la diferencia existente entre la prescripción y la caducidad. Con el último video publicado el año pasado, en donde hicimos un pequeño resumen de las leyes aprobadas por el Congreso de la República en el año 2022, me recordaron que estaba pendiente esa tarea. Entonces, vamos para eso. Sin embargo, antes de explicar las diferencias, metámonos con la similitud y observemos en qué se parece el fenómeno jurídico de la prescripción a la caducidad. Y efectivamente, tanto uno como el otro buscan sancionar la desidia y el desinterés de aquella persona que cree que tiene la oportunidad o la posibilidad de iniciar un proceso judicial y deja transcurrir el tiempo. El legislador sanciona ese desinterés de la persona que puede sentirse con el derecho para iniciar un proceso judicial y no lo hace. Es decir, cuando A cree que tiene la posibilidad de iniciar una acción judicial en contra de B, A debe saber que esa posibilidad de demandar no es perpetua, porque el legislador no puede permitir que B permanezca a través del tiempo con la zozobra de saber de que existe aún la posibilidad de que a él lo demanden, porque de ser así se le estaría violando a B aquel principio universal de la seguridad jurídica. Ahora sí, entonces establezcamos la diferencia existente entre caducidad y prescripción. ¿Pero qué es prescripción? La prescripción no es más que aquel fenómeno jurídico que extingue un derecho por el transcurrir del tiempo. Es decir, si A considera que B le adeuda un derecho producto de una relación laboral, A debe saber que solamente tiene 3 años para poder cobrarle dichos derechos laborales. Si permite que ese derecho sobrepase el término señalado por la ley de 3 años, las posibilidades de demandar, si bien existen, corren el riesgo que la contraparte le presente una excepción de prescripción y se deba declarar entonces que dichos derechos están extintos. Y la caducidad ocurre cuando usted no cumple con el término perentorio que determina el legislador para que usted ejerza las acciones correspondientes. Así, por ejemplo, si A cree que puede iniciar una acción judicial en contra de B, debe saber que si el legislador determinó un término perentorio en el cual él debe ejercer esa acción y lo deja vencer, no existirá entonces posibilidad de que se inicie esa acción judicial aún sin que los derechos hayan prescrito. Creo que todo abogado o todo estudiante de derecho ha tenido que tener un docente que de manera reiterativa le ha repetido esta máxima: prescriben los derechos y caducan las acciones. Como dato curioso, debemos recordar o precisar que nuestro Estatuto Procesal Laboral no consagra en ninguno de sus apartes la caducidad. Habla solo de la prescripción. Luego entonces nos queda fácil determinar que dentro de un proceso laboral no podemos hablar de caducidad porque no está establecido en nuestra norma. Cuando aquí en el pasado, en este canal, estudiábamos las acciones emanadas del fuero sindical, manifestamos lo confuso que es el legislador en la redacción del artículo 118A de nuestro Estatuto Procesal, cuando habla de la prescripción de las acciones emanadas del fuero sindical. Dijimos anteriormente, que cuando hablamos de caducidad hablamos de un término perentorio. Luego entonces, cuando el legislador habla de que las acciones emanadas del foro sindical prescriben en 2 meses,
A mi juicio, estamos hablando de caducidad. Sobre todo que estamos hablando también de acciones. Cuando se habla de acciones es porque estamos hablando de caducidad de ellas. Y cuando hablamos de derechos, estamos hablando de prescripción. Esa confusión la explicamos también en el video de Foro Sindical, que también aparece reseñado en este canal, el cual te dejaré enlace en la descripción. La única norma de naturaleza laboral que hace referencia a la caducidad es el artículo 18 de la ley 1010 del año 2006, norma que trata el acoso laboral y que fue reformada recientemente. En esta norma también observo un contrasentido. Cuando la ley nació, la ley hablaba de caducidad y esa caducidad estaba establecida en 6 meses. Hasta allí observo que es normal. Sin embargo, recientemente esa norma fue reformada y prolongó el término de caducidad a 3 años, es decir, los mismos términos de prescripción de los derechos laborales. A mi juicio, lo que debió suceder allí es que al prorrogar el tiempo, que antes eran 6 meses, para que se establecieran en 3 años, debió cambiarse el término de caducidad por prescripción, porque las características especiales de una caducidad es que los términos son perentorios. Una vez desaparecida esa condición, entonces estamos hablando de prescripción. Y entonces, si no existe la caducidad en un proceso laboral, ¿en qué tipo de procesos estamos expuestos al fenómeno de la caducidad? Pues para eso tenemos que acudir a la ley 1437 en los procesos que se llevan ante el contencioso administrativo. En dicha norma hablamos de acciones que en la actualidad se señalan como medios de control. Así, por ejemplo, existe allí en esa norma la acción de nulidad o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que para este caso tiene un término de caducidad de 4 meses. Como también podemos encontrar la acción electoral y los términos de caducidad son 30 días. Como pueden observar, los términos son perentorios, lo que significa entonces que esos derechos pueden estar caducos, pero no están prescritos.